rezando o algo parecido, ¿no? Está rezando de rodillas, sí. En el anterior estuvo cerca Córdoba, ¿no? Le va a dar Riquelme. Lo sentó detrás de Riquelme. ¡Saca! Juan Román Riquelme, todos aquellos afortunados que tuvimos la dicha de verlo jugar, podemos asegurar que indiscutiblemente pudimos ver a uno de los jugadores más completos que el fútbol y la Argentina nos han podido regalar en toda su historia. González, Román, invente, Román, invente. Riquelme. Su magia, sus gambetas, sus asistencias, su pegada, su forma distinguida de ver el juego y sobre todo su sangre fría para aparecer en los momentos más importantes, lo convirtieron en un jugador de élite considerado para muchos el último 10 de la historia del fútbol. Hincha de Boca como ninguno, apareció cuando el equipo de la Ribera aún no era ese equipo casi invencible que se llevó todo por delante. Desde aplastarlo y ganarle una Intercontinental al temido Real Madrid de los Galácticos, hasta 3 Libertadores con la camiseta azul y amarilla, y muchísimos momentos más que quedarán grabados para siempre en la retina del ojo del hincha de Boca. Puesto número 5, la noche en que Juan Román Riquelme hizo que el Topollillo se metiera en las canchas. Hace 19 años, el 8 de abril del 2001, el personaje encantador para niños revivió de la nada cuando Román le hizo un gol a River en la Bombonera. La escena que ocurrió esa tarde-noche quedó para siempre grabada y será eterna. Se inmortalizó en tatuajes, se hizo bandera, remeras, caretas, memes y hasta fondo de pantalla y se grabó eterna en la mente del hincha de Boca. Fue un símbolo de rebeldía disfrazado de un festejo de gol. Aquel 8 de abril del 2001 en un superclásico con goleada azul y amarilla, Juan Román Riquelme se plantó en el campo de juego de la Bombonera y transformó ese guiño infantil de esa marioneta animada del Topollillo en un mensaje que con los años tomó cada vez más fuerza. Gritó sin forzar las cuerdas vocales y habló sin emitir sonido y alcanzó, con un gesto desafiante, con llevarse sus manos detrás de los oídos para que todos supieran que en Bransen 805 el hombre de la camiseta 10 quería dejar su mensaje. La historia de Riquelme para celebrar su gol frente a River no se improvisó para nada. En esa jornada de abril, de hecho, el plantel de Boca llevaba meses y meses de cruces con Mauricio Macri, que por entonces era el presidente del club y buena parte de la comisión directiva. Los jugadores entendían que se habían incumplido acuerdos con aquel plantel campeón de América que había puesto de rodillas nada menos que al Real Madrid en Japón unos meses antes. Román, entonces con 21 años, fue quien se animó a contárselo a todos sin decir ni una sola palabra. Para abril del 2001, también el 10 y Macri ya habían tenido varios cortocircuitos. Primero porque Román jamás olvidó que desde el club habían filtrado a los medios un recibo de sueldo en plena pelea por su contrato. Después porque un mes antes del superclásico del Topollillo, desde Boca habían comunicado su transferencia al Barcelona sin haber charlado antes un acuerdo con él. Dueño del fútbol del equipo entonces, Riquelme todavía cobraba primas de su contrato como juvenil. Y por último, a tan solo 2 meses de finalizar el contrato, desde la comisión directiva de Boca no habían mostrado interés en charlar con el futbolista, al que terminaron transfiriendo al club catalán un año más tarde, en abril del 2002. Cuando Riquelme tomó la pelota a los 25 minutos del segundo tiempo de aquel clásico, que terminó para Boca 3-0, no dudó en patear el penal. Ya tenía en mente lo que iba a hacer. Quizás por eso era que falló uno de los pocos disparos desde los 12 pasos de su carrera, pero como si hubiese hecho un pacto con el destino, el rebote de Franco Constanzo
le quedó en su frente y de cabeza le ganó al ratón Ayala e hizo explotar la Bombonera. Entonces no dudó el 10, se despegó de cualquier abrazo, gambeteó saludos de compañeros y fue directo a la línea del mediocampo. Se puso de frente al palco presidencial de la platea y miró fijo. Apenas se aguantó que se trepara Serna, quien cómplice sabía de lo que se hablaba en las semanas anteriores. Todos en Boca estaban al tanto de la disputa entre Román y Macri. ¿Por qué gritaste el gol de la manera? ¿A quién pedías? Por nada en especial, solamente que a mi hija le gusta el topollillo y nada más. Riquelme rezando de rodillas en la Bombonera. Boca ganaba la 4ª Libertadores de su historia tras una infartante tanda de penales contra el Cruz Azul de México. Riquelme estuvo prendido al rosario toda la serie. La imagen es una postal boquense, un ícono en el riquelmismo y ya casi una religión. El 28 de junio del 2001, Román estuvo de rodillas en la Bombonera, pero no por la derrota. A puro rezo vivió como un hincha la definición por penales de la final de la Copa Libertadores contra Cruz Azul. El celular de Dios, con Bianchi como director técnico, funcionó otra vez. Ese día el Ceneice sumó la 4ª Libertadores de la historia y se coronó bicampeón de América. Piñeiro afuera, Boca campeón de América por segunda vez consecutiva. En la primera fase de esa Copa Libertadores, Boca pasó el grupo que compartió con Oriente Petrolero, Deportivo Cali y Cobreloa, al que le ganó en el desierto de Atacama. En octavos dejó en el camino a Junior con una gran victoria por 3-2 en Barranquilla. En cuartos, un Vasco da Gama que aparecía como el cuco de la Copa fue la víctima con un 3-0 en la Bombonera incluido. Las semifinales fueron todo sufrimiento contra Palmeiras con un doble 2-2 y un triunfo por penales, gracias a un Riquelme excepcional que jugó por él uno de los mejores partidos en Boca y también lo hizo por Delgado y Guillermo, que estaban los dos lesionados. Y en la final, la ida se presentaba contra un Cruz Azul y en el mítico Estadio Azteca. El Chelo Delgado se lució metiendo el 1-0 que silenció a los más de 100.000 mexicanos presentes. Chelo, haces el gol, Chelo. ¡Gol! Pero la vuelta, cuando una Bombonera repleta se preparaba para gritar campeón, fue dramática. Palencia metió el 1-0 para la máquina cementera, los visitantes soportaron los embates del Ceneice y otra vez, como en el 2000, Boca debía ir a los penales. Serna Delgado adentro, Bermúdez al travesaño. Bermúdez, palo. Córdoba y sus manos. Córdoba. Grande colombiano. Piñeiro y el remate al cielo. Piñeiro afuera. Rezando o algo parecido, ¿no? Está rezando de rodillas. Román rezando arrodillado, pidiéndole a Dios, y el festejo, la locura, las imágenes pasan por la cabeza como si fuera ayer. La felicidad de los hinchas de Boca. Puesto número 3, Riquelme, Yepes y el caño más humillante de la historia. Salía Yepes a presionarlo, Riquelme. Ahí la para Riquelme, va Román. Pereira, Román, lo persigue Yepes. El lujo que tiró Román ante River de entrada quedó tapado por el muletazo de Palermo en una noche superclásica copera, pero con el tiempo ese túnel del 10 tomó el real valor hasta posicionarse como el caño top del fútbol argentino. No estuvo en el centro de la escena esa noche del 24 de mayo del 2000. El gran protagonista fue Martín Palermo con su muletazo que sumó uno de los primeros capítulos de su carrera con guión hollywoodense. Quiere Martín, viene Martín. Se la va a dar. No, quiero hacer Martín, le va a hacer Martín, golazo de Martín. ¡Gol! Pero a lo que nos compete este video, el caño de Juan Román Riquelme a Mario Yepes fue en ese momento una escena más en medio de un gran partido del 10 de Boca, en el que asistió al Chelo Delgado y sigue Román, va a marcar Lombardi, sigue Román, Berizzo que no puede, Román, sí, Román, viene el Chelo, gol. Convirtió uno de los 3 goles de penal. En el arco, Román, gol.
pero con el tiempo el lujo de Juan Román fue tomando la dimensión que merecía repetición tras repetición de ese VHS que cada vez se ve peor, pero cada vez agrega un poquito más de nostalgia y lo vuelve aún más mágico. Y a 20 años del hecho genera la inevitable pregunta: ¿es el mejor caño de la historia del fútbol argentino? Haciendo un repaso durante las últimas semanas por los mejores túneles de los que hay en el registro televisivo, que seguramente aparecen en los cientos y cientos de ranking de YouTube y sobran muestra de calidad en nuestras canchas, como el del Burrito Ortega a Gabriel Paletta y Buonanotte a Nery Cardoso en el Superclásico de la Apertura 2007, o el de Fabián Vargas a Volati en un clásico de Avellaneda en el 2013, el doble caño de Gelabert a Nicolás Sánchez en un San Martín de San Juan versus Racing de la Copa Argentina 2014, y también uno a máxima velocidad de Lautaro Martínez a Marchioni en un partido contra Patronato en el 2018. Ahora, queda claro que la razón por la que el de Riquelme a Yepes es más recordado y celebrado que los demás es justamente lo que lo posiciona en el ranking. Primero porque el jugador que lo sufrió era de selección, el equipo rival era el de toda la vida y la instancia era una revancha de cuartos de final, y la competencia nada más y nada menos que la Copa Libertadores. Contra todo eso, además de la técnica, la clase y la estética perfecta, es muy pero muy difícil discutir. Posiblemente la máxima competencia para este túnel sea el que el propio Román le hizo a Charles Pérez de Rosario Central en un clausura del 2001. Puesto número 2. La noche en que Riquelme humilló a Gremio en la final de la Copa Libertadores. Sin de Boca, le va a dar Riquelme. Riquelme, lo sentó detrás de Riquelme. Luego de más de 4 años en el exterior, Mauricio Macri, presidente de Boca por esos años, anunciaba a principios del 2007 el regreso de uno de los grandes ídolos de la institución. Juan Román Riquelme, el habilidoso enganche, llegaba a préstamo por 6 meses desde el Villarreal con el fin de conseguir la Copa Libertadores, que era y es sobre todo el sueño de todo bostero de ley. Tras una fase de grupo discreta, Román mostró su mejor versión en el mano a mano para llevar al club de sus amores a una nueva definición, esta vez ante Gremio. El recibimiento para el equipo de Miguel Ángel Russo por entonces fue de película, con las tribunas repletas, cientos de papelitos y fuegos artificiales de por medio. Comenzaba esta final de ida que rápidamente se fue inclinando a favor del local. Señores, por el Gremio. 12 grados 6 décimas, me dice Miguel Dalacia. Le va a pegar Checo, son altos, en serio. Riquelme primero aprovechó un tiro libre cerca del área de Gremio para encontrar a un Martín Palermo, quien se hallaba levemente adelantado y que sin ángulo para poder definir con comodidad se la pasó a un Palacio solitario. Boca se ponía en ventaja con justicia y toda la Bombonera deliraba de alegría. La expulsión de Sandro Goyano al comienzo de la segunda parte obligó a la visita a jugar atrás y a recurrir a la falta para cortar el juego. Entre esas infracciones hubo una frente al arco de Sebastián Saja, que nadie se la pudo sacar al número 10 de Boca. Riquelme besó la pelota como acostumbraba. La barrera del chino no sabía qué hacer. Dudaba en saltar o salir a cortar ese tiro libre indirecto que manejaba el enganche y Morel Rodríguez. El paraguayo la movió hacia la dirección de Román, que con mucho recorrido le pegó a la redonda con muchísima fuerza. A poco del pitazo final, Riquelme probó la resistencia de Saja con un derechazo desde afuera del área y el rebote le quedó a Clemente Rodríguez, que rápidamente mandó el centro al punto de penal para encontrar a Ledesma. Y puso el 3-0 definitivo, que sería una ventaja importante para el encuentro de la vuelta, donde Boca sacaría a lucir su chapa ganadora. Fue en el Monumental de Porto Alegre donde brilló y liquidó una serie, primero con un golazo de fuera del área que nadie se lo esperaba, y después
encontrando la pelota debajo del arco. Tan generoso estuvo esa noche el 10 que dejó a Palermo para que patee el penal que el flaco Schiavi, otro caudillo Ceneice, le había cometido al Titán. ¡Afuera! ¡Saque de arco! Que lo haya errado, eso sí que quedó solo en una anécdota. Y siempre Boca. ¿Y hasta cuándo Boca? Y todo es de Boca. Y es un solo grito en el continente. Pero la actuación de Riquelme no puede ni debe quedar reducida a la conmemoración de ese día, porque volvió para jugar solamente ese semestre y terminó la Copa con 8 goles en tan solo 11 partidos. La historia es así. Parece que la historia es incodificable. Parece que la historia tiene... Fue la tercera para Román y la sexta y hasta ahora la última para Boca. Pero la historia está llena de condimentos especiales para que aquel equipo de Miguel Ángel Russo quede en la historia bajo el recuerdo de la Libertadores que ganó Román. Miran los hinchas, Román, no serás amigo. Lo necesitamos. Puesto número 1. El día que Riquelme, junto a Palermo, humillaron al Real Madrid. ¡Campeón intercontinental! ¡Boca es campeón del mundo! El 28 de noviembre del 2000, el 10 Ceneice y el Titán brillaron en la Copa Intercontinental que se disputó en Japón. Ese día sí que fue un quiebre para Juan Román Riquelme, en gran parte por una magistral exhibición del fútbol en la final de la Copa Intercontinental 2000 ante el más ganador de Europa, nada más y nada menos que el Real Madrid de los Galácticos. Pocas noches en la historia de este deporte fueron tan brillantes como la que vivió Riquelme en Japón. Cuando todos esperaban una victoria apabullante del club conocido por invertir millones en fichajes, el equipo argentino de Carlos Bianchi sacó a relucir su estirpe de campeón. Riquelme puso a bailar a la defensa merengue con amagues, hábiles pisadas de balón y talento para controlar el juego, mientras que un Martín Palermo anotó un doblete en 3 minutos, apenas a los 6 minutos del primer tiempo. Ahora Román, que mete ahora para Palermo habilitado. Acaba Martín para el segundo, Palermo para el segundo. Si llega hasta Palermo para el segundo. Los Galácticos alinearon a sus principales figuras del momento: Luis Figo, Raúl, Roberto Carlos, Makelele, Fernando Hierro y McManaman. En el arco aparecía un joven Iker Casillas que daba sus primeros pasos. El hambre de victoria que mostró ese día Boca en los primeros minutos dejó perplejo al Madrid y al público del Estadio Nacional de Tokio aquel 28 de noviembre. Los merengues por su lado parecían confiados antes de salir al gramado y reaccionaron tardíamente. Poco sirvió la estrategia de Vicente del Bosque para frenar la velocidad del Chelo Delgado y la contundencia de Martín Palermo. A los 3 minutos, el mismo Chelo fue quien arrancó por la izquierda y mandó un centro exacto para que el Titán defina en primera con la parte interna del pie. Instantes más tarde, el torero envió un pase largo con una precisión quirúrgica y dejó solo a Martín Palermo, quien definió cruzado ante la salida de Casillas. Roberto Carlos anotó el descuento con uno de sus acostumbrados sablazos, pero solo ese disparo pudo herir al colombiano Oscar Córdoba. Durante el partido, la danza empezó a bailar y la música empezó a sonar. A partir de ese momento, Riquelme se dedicó a brindar un espectáculo con sus lujosos movimientos y mostrándose siempre pero sin perder la posesión. O moría con el esférico o se la daba un compañero. Realmente era impresionante verlo al torero. Pisaba el balón como lo pisan los mejores jugadores del fútbol sala. Los rivales que más sufrieron para marcar al 10 fueron los volantes de contención Jeremy y Makelele. Ambos tuvieron que cometerle falta para pararlo, aunque no lograron quitarle la bocha. Boca fue inteligente y prácticamente no mostró fallas en defensa. El mediocampo, custodiado por el despliegue de Sebastián Bataglia, el oficio de José Basualdo y la presión de Mauricio Serna, también funcionó como un reloj. La rapidez del Chelo Delgado y la voracidad de Martín fueron claves, pero nada fue superior a las jugadas de Riquelme. Boca y la gloria, Boca y el
Boca.